Vamos a ver qué son los abatimientos en dibujo técnico. Para ello me gustaría que contestáramos a tres preguntas que nos van a servir para entender mejor el concepto de abatimiento y de qué nos puede servir de ayuda a la hora de resolver ejercicios. Primero, la pregunta más evidente, ¿qué es? ¿Qué es un abatimiento? Bueno, hablamos de abatir planos cuando tenemos un plano como este, ¿no? Este es un plano. Y lo hacemos girar sobre un eje que generalmente está contenido en este plano. Por ejemplo, si este es el plano, consideramos este eje y queremos hacerlo girar sobre ese eje. Lo que decimos es abatir el plano respecto a este eje. Si tenemos ese eje y lo hacemos girar respecto a ese eje, el plano, bueno, pues se podrá abatir así, más, menos, pero este es el concepto de abatir, es hacerlo girar respecto a un eje. ¿Qué es? Hacer girar un plano respecto a un eje. Por cierto, ese eje, en este caso hemos dicho que es, ¿no? Podemos tomar el eje que nos venga en gana, pero en este caso queremos hacerlo respecto a este eje. Ese eje se llamará charnela. Charnela. Bien, ya sabemos qué es un abatimiento. La segunda pregunta que quiero que respondamos es ¿cómo? ¿Cómo realizamos un abatimiento? ¿Cómo hacemos girar un plano respecto a ese abatimiento? Mirad, si os fijáis, a nosotros nos van a dar muchas veces pues una figura plana, ¿no? Un triángulo. Ese triángulo estará colocado en el espacio, ¿no? Cada uno de los vértices del triángulo estará colocado, pues unos más adelante, más atrás, como en 3 dimensiones. De tal forma que muchas veces lo que queremos conseguir es, como lo que sabemos abatir es planos, lo que queremos conseguir es hacer que un plano contenga a esa figura, de esta manera, ¿no? Consigo que la figura esté contenida en un plano. Y luego, si por ejemplo esta es la charnela del plano, la haremos girar todo el plano y la figura hasta donde nosotros queramos. Entonces, eso es el cómo. Generalmente, lo que hacemos es crear planos que contengan a figuras para abatirlos. Y ahora quizá la pregunta más importante y la que a nosotros nos sirve de más, que es el ¿para qué? ¿Para qué? Esta pregunta es clave, porque a nosotros nos van a plantear algún tipo de problemas y nosotros tendremos que decidir, bueno, pues lo que voy a hacer es un abatimiento, porque voy a hacer un abatimiento para conseguir esto que me están pidiendo. Vamos a intentar entenderlo bien. ¿Para qué puedo querer abatir una figura como este triángulo que hemos dicho, ¿no? Que a lo mejor está colocada así en el espacio, como la veis aquí. Si os fijáis, en sistema diédrico, ¿no? Si tengo la figura vista así, cuando miro la figura de frente, no la veo en verdadera magnitud, porque realmente esta distancia la voy a percibir en alzado, vista desde aquí, la voy a percibir mucho más pequeña, ¿no? No van a ser las medidas reales. Al igual, esta distancia pasa lo mismo, ¿no? Como está así en escorzo, esta distancia, según la miro desde el alzado, no va a ser la distancia real, ¿vale? Entonces, imaginaos en un problema que me dan un triángulo así, que está pues en 3 dimensiones, con los puntos en distintos lugares del espacio, y me dicen, oye, que lo que quiero saber es ¿cuáles son las dimensiones reales de este triángulo?
Yo, ni mirándolo desde arriba en planta, ni mirándolo en alzado, sé cuánto mide exactamente este lado, o cuánto mide este lado, o cuánto mide este lado. No tengo ni idea, porque las distancias, según las percibo yo en alzado y en planta, no están en verdadera magnitud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digo, bueno, pues puedo utilizar un abatimiento. ¿En qué sentido? Tengo este triángulo, hacemos lo que os he dicho, que es contener ese triángulo en un plano, y este plano, como ya sé abatirlo, voy a conseguir colocarlo completamente horizontal. Es como aplastarlo en el plano horizontal. ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer eso? Bueno, muy sencillo, porque una vez lo tengo aplastado sobre el plano horizontal, ¿qué pasará si miro la figura desde arriba? Que lo veré así. ¿Y no es acaso estas las dimensiones reales que tiene el triángulo? Sí. Es decir, si abato sobre el plano horizontal y lo miro desde arriba en planta, puedo conseguir saber exactamente cuánto mide el triángulo. Por lo tanto, el para qué es para saber las dimensiones reales de las figuras. Bien, pues una vez sé eso, cuando me planteen un problema, un ejercicio, tengo que pensar, oye, ¿podría abatir para conseguir algo que me están diciendo? ¿Qué tipos de ejercicios nos podemos encontrar? Pues que nos den una especie de un segmento, o que me den un triángulo también, y me dan su proyección vertical y su proyección horizontal, que realmente las dimensiones ahí no están en verdadera magnitud, ¿vale? Y me piden hallar las dimensiones o hallar la verdadera magnitud del triángulo, ¿vale? Pues para verdaderas magnitudes, verdadera magnitud, me sirve abatir, porque una vez abata y mira el triángulo desde la planta que ya está en el plano horizontal, pues sé las dimensiones reales de ese triángulo. ¿Qué me pueden decir? Me pueden decir cuánto mide el lado AB del triángulo, igual, y me dan todo. Bueno, si quiero saber cuánto mide un lado, es decir, dimensiones como es la verdadera magnitud del triángulo lo que veo, puedo medir una dimensión concreta de ese triángulo. Y si me preguntaran cuánto mide el ángulo alfa de dos segmentos que se están cortando, o cuánto mide el ángulo alfa de un triángulo que me dan. Bueno, pues recordamos, si yo consigo, mirad, cuando veo un triángulo así, en escorzo, estos ángulos, al igual que los lados se ven más pequeños, estos ángulos no los vemos realmente lo que miden, vemos otra cosa. ¿Qué pasa si consigo abatirlo, como hemos visto, y verlo así? Bueno, que como este es el triángulo real, puedo saber los ángulos reales que tiene ese triángulo. Entonces también nos podría servir cuando me piden cómo es un ángulo en concreto, cuánto mide un ángulo, ¿no? Medida de un ángulo. Hago primero el abatimiento para saber cuál es esa medida del triángulo. Otra cosa que podría ser, imaginaos que me dan una recta y otra recta, me dan dos rectas de las que conozco sus proyecciones y me dicen distancia entre las dos rectas. Pues igual, como yo las veo de una manera que no sé muy bien cuál es la distancia, si yo las abato, conseguiré también conceptos de distancias reales. Distancias reales. Y bueno, esto es un poco para qué nos van a servir los abatimientos, para conseguir saber verdaderas magnitudes, ángulos, distancias, medidas que realmente tienen nuestras piezas.